Elecciones al Parlamento de Canarias, cabildos y ayuntamientos. Canarias en Radio. Buenos días, continuamos este miércoles con las entrevistas electorales para las elecciones del 28 de mayo, en los que las ciudadanas y ciudadanos de Canarias van a elegir en 4 urnas, a través de 4 urnas, a quienes quieren que formen parte del Parlamento autonómico y también las presidencias de los cabildos y los concejales, que van a decidir quiénes serán sus alcaldesas o alcaldes en los ayuntamientos. Hasta esa cita con esas 4 urnas, por la entrevista están pasando los candidatos principales, también las candidatas a presidir el Gobierno de Canarias, según los criterios que estableció en su momento la Junta Electoral de Canarias para los medios de comunicación públicos. Esta mañana está con nosotros y durante los siguientes 30 minutos Isabel Bello, candidata de Ciudadanos a la presidencia del Gobierno de Canarias. Buenos días. Hola, muy buenos días. Dígame por qué su partido tiene que estar sí o sí en el Parlamento, porque a eso aspiran. Bueno, en primer lugar porque hay una demanda electoral, dado que hay muchas personas que estamos dentro del partido y simpatizantes, pero es que de todas formas, aparte de eso, creemos que necesita la sociedad canaria tener una opción de centro liberal, alejada de nacionalismos pseudopopulistas y sobre todo que pueda poner coto a las políticas más extremistas, a los partidos más de extremos, con los que es muy fácil tener la tentación de pactar, tanto por parte del Partido Socialista como por parte del Partido Popular, o en este caso también de Coalición Canaria. Por lo tanto, la garantía de que las posturas más extremistas queden fuera de las políticas del Gobierno de Canarias, esa única garantía la ofrece Ciudadanos. Y aparte de eso, porque somos el único partido que defiende pues un poco volver al sentido común en una necesaria reforma de la ley electoral, pues para que la representatividad de todos los canarios sea la adecuada y no la representatividad tan desproporcionada que ahora sufrimos, en la que al final un poco da igual a qué partido se vote, porque probablemente sea el señor Curbelo el que decida el devenir de Canarias con escasos 6.000 votos que recibe La Gomera, y esos 6.000 votos valen lo mismo que 75.000 votos en Gran Canaria o en Tenerife, y nos parece absolutamente desproporcionado y una distorsión democrática que debemos corregir. Es el único partido que defiende esta postura y por lo tanto creemos que es necesario que esa voz y que ese reclamo, que además se produce en la calle y en la ciudadanía, esté representado en el Parlamento de Canarias. Por aclarar, cuando habla usted de los 6.000 votos de La Gomera, se refiere a los que son suficientes para conseguir 3 escaños en la circunscripción insular de esa isla, y en las de Gran Canaria y Tenerife sería la equivalencia para conseguir también esos 3 escaños, algo más de los 20.000 por cada uno, 20 y tantos mil que podrían llegar a esos 75.000, según usted, que se precisarían para conseguir esos 3 escaños por cada una de esas circunscripciones insulares de Tenerife y Gran Canaria. Le invito ahora a plantear las propuestas que tienen ustedes según las diferentes áreas que en fin, que al final van a terminar conformando el Gobierno de Canarias. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la economía, dejando aparte la fiscalidad. Me refiero al comercio, al turismo, al empleo. ¿Qué propone Ciudadanos para mejorar la Canarias actual? Bueno, Canarias ahora se enfrenta a grandes retos, pero también a grandes oportunidades, como son las que plantea la nueva era digital. Canarias siempre ha vivido fundamentalmente del turismo, porque la situación geográfica, la lejanía con respecto al continente suponía, y de hecho supone, un hándicap a la hora de comerciar y a la hora de generar industrias. Sin embargo, la nueva era digital borra esas barreras geográficas, elimina esa lejanía respecto del continente y por lo tanto se abre una gran, eso combinado con nuestra especial fiscalidad, abre una gran oportunidad de desarrollo y de empleo, además especialmente de empleo joven en nuestras islas. Por lo tanto debemos caminar hacia una sociedad y hacia una economía muy basada en la innovación, en las nuevas tecnologías, y para ello, entre otras cosas, proponemos una medida que sí que es una reforma fiscal, pero que puede tener tendría un gran impacto en todo lo que es el comercio con las islas, y no es otra cosa que la eliminación
de las aduanas. Las aduanas son un muro muy alto que sufren tanto los propios consumidores, que ahora, antes no, pero ahora ya sí lo están viviendo en carne propia y de forma directa cuando tratan de adquirir productos mediante el comercio electrónico y se encuentran con, al final de esa compra se encuentran en muchísimos casos con esa famosa frase de no se hacen envíos a Canarias, y luego también afecta, por supuesto, tanto a las empresas y pequeñas empresas y autónomos que quieren importar productos, como a los canarios que quieren exportar desde aquí productos. Por lo tanto, es imprescindible que nos quitemos de encima esas aduanas para poder realmente aprovecharnos de todo ese comercio electrónico, de la posibilidad de tener una tienda abierta al mundo desde Canarias, que ahora mismo, pues bueno, la tenemos, pero con la ventana medio cerrada por los costes y por el papeleo que supone la existencia de estas aduanas. Para ello, para eliminar estas aduanas, desde luego sí sería imprescindible hacer una reforma legal y negociarla tanto con la Unión Europea como con el Gobierno de España para la supresión del IJIC y para ir a un IVA reducido, que es lo que tienen Madeira y Azores, y por lo que ellos no sufren esta losa, este impedimento de las aduanas. Creemos que eso sería un gran impulso para el comercio en Canarias. En relación al turismo, bueno, creemos que debemos ir sin lugar a dudas a un turismo sostenible, más que nada porque además es la demanda de nuestros clientes. Los turistas son cada vez más exigentes en cuanto al cuidado del medio ambiente por parte de aquellos territorios a donde acuden a disfrutar de sus vacaciones. Y en ese sentido, nosotros somos partidarios de estudiar la posibilidad de la famosa ecotasa que tantas ampollas levanta. Pero mire, yo precisamente como ciudadana de origen y residencia en el sur de Tenerife sé muy bien lo que significa vivir en un territorio con una enorme presión turística y donde los ciudadanos ven que al final eso está beneficiando a unos pocos y que eso no se revierte en la sociedad. Los servicios públicos en esa zona no mejora la sanidad, bueno, porque poco hay que decir sobre el Hospital del Sur, cuando el sur es realmente el motor de la isla y uno de los principales motores económicos de Canarias. En toda la población del sur de Tenerife, que somos 300.000 habitantes, seguimos décadas después esperando por tener un hospital integral. Lo mismo pasa con las infraestructuras educativas. Pero volviendo a lo que decíamos, la ecotasa debe servir para, digamos, revertir esa presión turística de tal manera que no se convierta en un mero impuesto cuyo destino, el destino de esa recaudación sea determinado por el Gobierno de Canarias de turno, sino que sea finalista y que sirva para alimentar un fondo que se distribuya entre los distintos cabildos de las distintas islas en función de la presión turística que soportan. Porque si no, ya sabemos lo que va a pasar, y que son otro tipo de criterios más de aritmética parlamentaria e incluso electoralista, la que puede dar lugar a un reparto que no se corresponda con lo que es realmente la presión turística que sufren cada una de las islas, sobre todo las islas que soportan más turismo, que son Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote también, por ejemplo. Por lo tanto, entendemos que esa ecotasa puede ser una herramienta muy importante para el desarrollo de todos estos territorios, en particular de los servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía que vive en esos territorios. Bueno, aparcado el asunto o el bloque económico, ya he visto que ha introducido usted algunas medidas fiscales, sobre todo de supresión, en lo que tiene que ver con en fin, los gastos llamémoslo así, de frontera. Yo le voy a preguntar por otros sectores que sí que son fundamentales. Usted se ha referido, por ejemplo, a la presión que se sufre en los municipios turísticos, pero yo le hablo de toda Canarias, de todos los municipios, sobre todo también, es verdad, de las grandes ciudades, pero bueno, todo lo que tiene que ver con los sectores públicos como la sanidad o la educación, las políticas sociales y una parte de la vivienda pública. Le pregunto primero por esto. Ya sabes que se ha introducido, igual que la ecotasa, está siendo un asunto que se está debatiendo durante esta campaña electoral, pero también la vivienda, la necesidad de vivienda, que precisamente es otro de los grandes problemas que hay por esa presión que usted ha contado del sector del turismo en las zonas turísticas, en lo que llamamos los sures, tanto de Tenerife y de Gran Canaria, sobre todo. También Lanzarote tiene ese problema, pero falta vivienda, no hay vivienda.
¿Ustedes qué plantean para solventar este problema? Pues mire, efectivamente nosotros creemos que no hay realmente no hay un problema demográfico en Canarias que haya que atajar. Que ahí es muy fácil caer en la tentación, como hacen otros partidos, de cuestionar o plantear la posibilidad de limitar los permisos de residencia en Canarias. En Canarias no sobran personas, en Canarias falta vivienda. Como usted bien ha dicho, falta vivienda. No hay promoción de vivienda pública desde hace décadas prácticamente, nada más que de forma testimonial. Y luego, a raíz de la crisis de 2008, pues el sector el sector de la construcción no ha terminado de arrancar en el sentido de poner vivienda en el mercado. Por lo tanto, nosotros lo que planteamos es favorecer el incremento de oferta de vivienda, tanto de vivienda privada como de vivienda pública. Y para ello creemos que es imprescindible contar con la colaboración del sector privado, porque además las administraciones públicas da igual el signo político, está demostrado que son unos promotores inmobiliarios bastante poco eficaces. Nosotros lo que planteamos además, paralelamente y como consecuencia de la medida que ahora le voy a explicar, es evitar la guetificación. Nosotros no somos partidarios de hacer esas grandes promociones que se hacían pues desde la época de Franco, que son esos grandes bloques de vivienda social, que al final se convertían en grandes barrios de vivienda social, donde las familias que ahí vivían, pues bueno, de alguna manera quedaban guetificadas en guetos o marcadas por una situación de vulnerabilidad socioeconómica, que el hecho de mantenerse ahí pues les impedía incluso el poder prosperar. Nosotros somos más partidarios de una política de vivienda inclusiva, es decir, que toda la vivienda pública, tanto en el régimen de alquiler como de propiedad, esté diseminada por todo el territorio, por toda la ciudad. Y para ello lo que proponemos es que las nuevas promociones inmobiliarias, la nueva construcción de edificios, permita una edificabilidad extra, es decir, que si el planeamiento permite a la promotora hacer un edificio de 5 plantas, pues que se permita una edificabilidad extra, pongamos de 25%, y que en lugar de 5 puedan edificarse 7 plantas, siempre y cuando ese extra de edificabilidad se destine a vivienda con precios protegidos, especialmente protegidos para jóvenes menores de 35 años y para familias con 2 o más hijos, que son las que mayores dificultades encuentran a la hora de buscar una vivienda. Por lo tanto, de lo que se trata en definitiva es de poner más vivienda en el mercado, de favorecer al sector privado y colaborar con él para que él sea el que además ponga vivienda que finalmente se convierta en vivienda de alquiler protegido, pero en toda la ciudad, en todos los pueblos, en todos los territorios de nuestra región. Y luego, aparte de eso, también creemos que debemos plantearnos el ahondar en el fomento, en la regulación de lo que se llama el derecho de tanteo y retracto de la administración pública, que no es otra cosa que el derecho de la administración pública a optar por una vivienda cuando hay una vivienda en oferta, antes de que se produzca esa compraventa, la administración tenga derecho por el mismo precio, pero evidentemente con una regulación tasada y muy estricta, para evitar evidentemente picarescas que sí en pocos segundos a todos se nos pueden ocurrir, pues poder adquirir viviendas que ya existen. Hay mucha vivienda en el mercado y además el hecho de introducir el derecho de tanteo y retracto creemos que incluso favorecería la bajada de precios, sobre todo en aquellas zonas más tensionadas, en las áreas turísticas, en las grandes ciudades de Canarias. En fin, yo podría estar hablando horas de todas las medidas que tenemos pues planteadas para el fomento de la vivienda, pero que se resumen fundamentalmente en favorecer el incremento de la oferta. Bueno, le pregunto por la sanidad, la educación y las políticas sociales. Son sectores públicos de primer orden, de primera necesidad para la ciudadanía canaria. Perdón, disculpe. Que le pregunto por la sanidad pública, la educación y las políticas sociales, que digo que son recursos de primera necesidad para los canarios de Canarias. Mire, respecto de la sanidad, aparte de que hay que favorecer, hay que hacer una reforma de todo lo que es la atención primaria, porque entendemos que además
La atención primaria es ese frente que impide que determinadas dolencias se puedan agravar. Yo lo he vivido además en carne propia, he vivido como pues por determinadas carencias de medios, no es una cuestión del servicio que prestan los profesionales, que son magníficos, por una carencia de medios, una pequeña dolencia se puede agravar y acaba uno en el hospital. Y eso ocurre, pues bueno, sobre todo a mayor edad, pues con más frecuencia sucede que los déficits de la atención primaria dan lugar luego a colapsos hospitalarios. Por lo tanto, una de las patas fundamentales es la reforma y la reformulación y la atención y desde luego la dotación de medios a la atención primaria. Y luego otra de las patas fundamentales, sin lugar a dudas, son las infraestructuras hospitalarias, como ya le adelantaba antes. No es de recibo que en una población como la de Tenerife, que se ha incrementado durante años y años, la isla cuya población más ha incrementado, siga esperando por un hospital integral en el sur de la isla y en el norte. Tampoco es de recibo que una población que ha incrementado de una forma tan notable como es la de Fuerteventura siga también esperando por un hospital integral, mientras vemos desequilibrios inversores que debemos corregir y que bueno, que son producto, como le digo, de la desproporción de la ley electoral y de la aritmética parlamentaria que ello produce. Así que, por un lado, atención primaria, por otro lado, infraestructuras. Definitivamente hay que hacer una inversión fuerte en esas infraestructuras para terminarlas y ponerlas en marcha de una vez, aunque para ello haya que endeudarse, no podemos hacer poquito a poco, porque al final cuando se termine el hospital va a estar obsoleto. ¿El sector educativo? Bueno, el sector educativo es un sector imprescindible, importantísimo para nosotros. Nosotros, de hecho, uno de los pilares de nuestro programa pivota en torno a la educación. Creemos que hay que hacer una apuesta histórica en Canarias por la educación, porque estamos a la cola en los informes PISA, tanto en matemáticas como en comprensión lectora y ciencias, y ello da lugar luego, pues bueno, a un fracaso vital. Nuestros jóvenes les cuesta encontrar empleos de calidad porque su formación no es todo lo bueno que merecerían recibir, y por lo tanto esa apuesta por la educación es un pilar fundamental para dar un salto cualitativo en las aspiraciones laborales de nuestros jóvenes. Entendemos que por un lado hay que apostar decididamente por la educación infantil sin ningún tipo de prejuicio ideológico, en el sentido de que las plazas públicas no tienen que ser estrictamente plazas ubicadas en centros públicos, sino que ya contamos con una enorme red de escuelas infantiles que son efectivamente negocios privados. La gran mayoría son negocios familiares regentados por mujeres, lo que conocemos todos como las guarderías que hay en toda la isla, que además responden de forma muy rápida, como sector privado que son, a la demanda de la población. Cuando un barrio crece mucho, enseguida alguien abre una guardería, y creemos que hay que contar con ese sector para el concierto, o bien vía concierto de plazas, o bien simplemente con una beca de educación infantil, que es digamos la opción que nosotros preferimos, en la que las familias tengan la libertad de elegir pues la escuela infantil donde sus hijos quieran estudiar, porque además es una medida que tanto favorece la conciliación como desde luego el éxito académico de ese niño o niña una vez que recibe esa educación infantil. Hay una diferencia cualitativa. Y otra de las medidas fundamentales que creemos, por lo que le he dicho, por lo atrasado que va nuestro alumnado en Canarias, es invertir en un gran plan de refuerzo escolar. Es decir, sería una inversión de aproximadamente 200 millones de euros en 3 años, para poner en marcha un plan de refuerzo para que todos los alumnos que digamos que flojean o cojean en alguna asignatura recibiesen clases de refuerzo, que ahora en muchísimos casos sus familias no se pueden permitir, y que por lo tanto todos los niños de Canarias tuvieran la oportunidad de seguir el ritmo y de no quedarse atrás en ningún caso. Bueno, nos quedan algo más de 10 minutos para terminar esta entrevista. Le voy a pedir que sea un poco más digamos más rápida en las respuestas, para que nos toque, para que pueda tocar, digamos, todos los aspectos. También les recuerdo que un poquito antes de 1 minuto deje tiempo para usted pedir el voto justo antes de despedirla de esta entrevista. Le pregunto por las políticas sociales. ¿Cuáles deben ser, según Isabel Bello, según Ciudadanos, las políticas sociales que deben ejecutarse en Canarias para mejorar la vida de la gente?
Pues mire, en primer lugar, creemos que hay que abordarlo desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista, digamos, paliativo, que es el de cuidar de las personas ya mayores y dependientes que hay en Canarias y que son muchísimas, poniendo en marcha más plazas sociosanitarias residenciales. Y para ello también, bueno, como Partido Liberal que somos, proponemos contar también con el sector privado para concertar plazas donde las personas puedan optar por residir en determinadas instalaciones, aunque tengan una parte cubierta por el Gobierno de Canarias y otra parte la puedan financiar a su propia costa, y luego plazas públicas también de altísima calidad donde reciban los cuidados que todos nuestros mayores se merecen. Pero paralelamente a eso también creemos que es muy importante hacer una política preventiva en el sentido de favorecer que nuestros mayores sean autónomos el mayor tiempo posible y puedan envejecer en sus casas el mayor tiempo posible, incluso hasta el último de sus días. Para ello proponemos medidas como, por ejemplo, el fomento del llamado cohousing, que no es más que el impulso de comunidades en las que viven personas mayores en viviendas totalmente independientes y autónomas, pero que comparten servicios comunes que les facilitan y mejoran muchísimo su vida, como pueden ser servicios de lavandería, servicios de limpieza, incluso servicios de comedor, pero que mantengan su autonomía y puedan, pues, digamos, entrar y salir y hacer su vida como quieran, incluso pues, recibir a sus familias y demás. Eso además, de hecho, enlaza con otro tipo de políticas y tiene consecuencias pues, en la puesta a disposición probablemente de mucha vivienda de personas mayores que quedaría libre y que podrían acceder a esta fórmula a través de permutas con la administración pública de viviendas a cambio de acceder a estas comunidades de cohousing. Y luego, una vez que se avanza en la edad, desde luego, gracias a la tecnología existente, avanzar en la teleasistencia, en que los mayores en ningún caso se sientan solos para cualquier tipo de actividad o de tarea que tengan que realizar. Y bueno, si finalmente tienen que acudir a una residencia por la alta dependencia que puedan ir adquiriendo, como ya les digo, esas residencias tienen que estar bien dotadas y sobre todo bien inspeccionadas. Le pregunto por el sector primario, si puede ser breve mejor, para que dé tiempo a hablar de todo, que hablar de medio ambiente, política energética, cambio climático, transporte, infraestructura. No sé si va a dar tiempo. Bueno, no creo que esté poco tiempo de tiempo a hablar de tanto, que es tan importante. El mismo tiempo que el resto de candidatos. Sí, lo sé. Bueno, vamos a ver, en cuanto a la agricultura y la ganadería y la pesca, en Canarias hay un reclamo muy importante. Por un lado, sí es cierto que es importante asegurarnos de que el sector primario es económicamente viable y por lo tanto tiene garantizado un precio mínimo. Eso se garantiza con la actual ley de cadena alimentaria, donde no se permite adquirir productos a productores de aquí por debajo del precio de producción. Sin embargo, esa exigencia no se da con respecto a los productos que son importados de fuera de las islas y por lo tanto una solución aparentemente bien intencionada luego se convierte en un problema de competitividad. Por lo tanto, nosotros entendemos que hay que abordar la exigencia a la importación de forma vía fiscal, evidentemente, de que el garantizar el precio de producción en Canarias no suponga una desventaja en competitividad, porque además las exigencias a los productores de aquí, no solo en cuanto a precios, sino en cuanto a tratamientos fitosanitarios y garantías alimentarias son muy superiores y evidentemente eso encarece el precio, pero lo que no podemos permitir es mantener este tipo de exigencias, pero al mismo tiempo hacer que pierdan competitividad, porque al final las familias, pues bueno, van al supermercado y desgraciadamente tienen que mirar los precios. Le pregunto por el cambio climático, ¿cuáles son las recetas de Ciudadanos para combatirlo? Bueno, nosotros creemos que evidentemente tenemos que apostar por las energías renovables, por la eólica marina en particular, porque además ya está lo suficientemente desarrollada como para ser eficiente y es una apuesta que no consume territorio, que es lo más escaso que tenemos en Canarias como islas que somos.
Y luego, en cuanto a la producción, creemos que hay que apostar por, mientras no alcancemos, digamos, esa independencia energética con energías renovables, en las centrales de producción energética hay que apostar por ir a un ciclo combinado, ir abandonando poco a poco digamos, combustibles fósiles e ir apostando por el gas, que es muchísimo menos contaminante. Pero bueno, en todo caso, en última instancia, la meta, aunque no es una meta cercana y aunque la velocidad se va incrementando para acercarse a esa meta, sería la dependencia cero de combustibles fósiles en Canarias, que además estamos bañadas por todos esos recursos marinos, eólicos y solares. Otro de los grandes problemas en Canarias, o por lo menos así se demanda desde la sociedad y desde el propio sector político, las infraestructuras públicas referidas a carreteras, a la movilidad, puertos y aeropuertos. Bueno, la movilidad en las islas, en Tenerife en particular, es un serio problema. Todos sufrimos las colas y todos sufrimos la saturación del tráfico. No es ningún secreto que Ciudadanos hace tiene muy claro que la apuesta que hay que hacer es también por la sostenibilidad del transporte, y eso pasa por una fuerte apuesta por el transporte público, pero tiene que ser un transporte público de calidad, eficiente, puntual sobre todo, y con la frecuencia necesaria para que sea atractivo. Trenes sí, trenes no. Trenes sí, definitivamente trenes sí. Desde luego que es en toda Europa, además, no solo aquí, no es una ocurrencia local, la apuesta por el transporte de pasajeros, el transporte guiado, que es un transporte que consume el territorio que consume con la instalación de vías, y que luego simplemente hay que añadir vagones y frecuencias, y que además no depende del tráfico para su puntualidad. Y además de los trenes, el tranvía en Santa Cruz de Tenerife, es decir, se apuesta por el tranvía en el sentido de aumentar las líneas, aumentar las frecuencias, y desde luego con respecto al sur es imprescindible la puesta en marcha de ese tren para poder alimentar, digamos, la demanda de trabajadores que requiere esa industria. De política fiscal, usted ya se ha referido a algunas medidas por las que ustedes apuestan, sí a la ecotasa, pero con condiciones, no a lo que se podrían llamar los aranceles, ¿verdad?, fronterizos, pero hay otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el IJIC o con el IRPF. ¿Ustedes han sido siempre partidarios de bajar los impuestos? Sí, no bajarlos siempre y en cualquier momento, pero desde luego en esta ocasión y en este momento, con la inflación galopante que tenemos, los ingresos que está viendo el Gobierno de Canarias por parte del IJIC, en realidad es una sobrefinanciación, y por lo tanto nosotros creemos que ahora mismo es imprescindible bajar el IJIC al 5%. Cultura y deportes, ¿qué medidas principales, y si las puede resumir en medio minuto mejor? Bueno, cultura para todos, cultura en todos los territorios, cultura que es lo que hemos ya puesto en marcha a través de las políticas de cultura del Cabildo en todo el territorio y no solo en el área metropolitana. Y respecto de deportes, evidentemente incluso como herramienta de prevención de carácter sanitario, más oferta de actividades deportivas para toda la población y en todos los territorios. Bueno, a partir de dentro de 30 segundos podrá usted pedir el voto. Le pregunto antes, a ver si rápidamente dice con quién no pactaría y con quién sí pactaría. Nosotros no vetamos a personas ni a partidos, nosotros vetamos políticas, y nuestra línea roja es nuestro programa. Aquellas personas o aquellas fuerzas políticas que más lo asuman serán las que cuenten con nuestra colaboración. Bueno, pues a partir de este momento tiene usted, Isabel Bello, candidata de Ciudadanos, tiempo, 1 minuto, para pedir el voto para su formación a la comunidad autónoma. Bueno, Ciudadanos es un partido necesario, ha sido un partido castigado demoscópicamente, incluso mediáticamente, pero todos saben lo que sintieron en algún momento por este partido y por las propuestas que planteaba este partido. Esas propuestas siguen vivas y ese sentimiento también, y sobre todo la necesidad de su existencia y de su oferta también en Canarias, para centrar todas las políticas, evitar prejuicios ideológicos y adoptar todas las políticas que sean necesarias para la mejora de la vida de nuestros ciudadanos, de las personas que vivimos en Canarias. Así que bueno, yo solo les pido confianza en nosotros. Somos personas que venimos de la sociedad civil, que tenemos experiencia profesional y que lo único que queremos es mejorar nuestra tierra. Así que por ello y para ello les solicito su confianza y el voto para Ciudadanos el 28 de mayo.
Isabel Bello, candidata de Ciudadanos, gracias por venir a la radio pública y suerte. Muchas gracias a ustedes, buen día.